Saludos cordiales, estimados profesionales en formación. Soy la docente Gina Castro Moyano y les doy la bienvenida a esta sesión de su asignatura Bases Biológicas, en la cual analizaremos brevemente la relación que existe entre la meiosis y la gametogénesis. Para ello, voy a definir estos dos procesos y luego destacaremos el punto de conexión entre ambos procedimientos. Con respecto a la meiosis, es necesario enfatizar que este es un tipo muy particular de división celular que tiene como objetivo producir células reproductoras o células sexuales, también llamadas gametos. Estos se producen exclusivamente en las gónadas sexuales. En el hombre, estas gónadas son conocidas como testículos y en la mujer, las gónadas sexuales son los ovarios. Por otro lado, la gametogénesis comprende un proceso de formación de células sexuales o gametos que se realizan en las gónadas a través de la meiosis. Esto hace que se originen a partir de las células germinales las células sexuales femeninas conocidas como óvulos y las células sexuales masculinas conocidas como espermatozoides. Si nos damos cuenta, a partir de estas dos definiciones, podemos reconocer que estos dos procesos tienen el mismo objetivo, la producción de células sexuales o reproductoras. Por lo tanto, el proceso meiótico se lleva a cabo durante la gametogénesis. Cuando se describe la gametogénesis, se debe describir también al mismo tiempo la meiosis. A continuación, voy a ilustrar estos dos procesos para poder realizar la comparación de los mismos. Observen que la meiosis inicia con la presencia de las células germinales, que son diploides, con 4 cromosomas o 2N. La meiosis ocurre a través de dos divisiones sucesivas, llamada primera división meiótica o meiosis 1 y segunda división meiótica o meiosis 2. La meiosis produce 4 células haploides distintas de la célula madre. Cada una de las divisiones que comprende la meiosis, siendo meiosis 1 y meiosis 2, atraviesa por las mismas fases consideradas en la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. Se distinguen entre sí agregándoles el calificativo 1 o 2 según corresponda, ya sea profase 1 o anafase 2. De esta forma, pues nos vamos a diferenciar. La meiosis 1 es la división verdaderamente reductiva, pues las dos células que se forman contienen la mitad del número de cromosomas de la madre. En la meiosis 2 se duplica el número de células producidas en la primera parte y también se duplica el número de cromosomas, por lo que finalmente se obtendrán 4 células haploides distintas de la célula madre. Es importante señalar que la meiosis 1 tiene las fases conocidas como profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la profase 1 de la meiosis, los cromosomas homólogos se acercan y se aparean, es decir, se unen por algunos puntos a lo largo de los filamentos. El apareamiento de cromosomas homólogos se conoce como sinapsis. Durante esta etapa, los pares de cromosomas homólogos reciben el nombre de tétradas, ya que cada par de cromosomas está formado por 4 cromátidas. Después de ocurrida la sinapsis, sucede el fenómeno llamado entrecruzamiento o crossing over, que consiste en el rompimiento de segmentos de cromosomas homólogos que de inmediato se intercambian. Una vez realizado el entrecruzamiento de genes, cada nuevo cromosoma será mixto, ya que el cromosoma de origen paterno tendrá un segmento de genes de origen materno y viceversa. El entrecruzamiento
Es un proceso biológico muy importante porque permite la recombinación de la información genética paterna y materna, lo que tiene como consecuencia que los cromosomas, tanto del óvulo como del espermatozoide, lleven información hereditaria de ambos progenitores. Esto origina descendientes con características diferentes, dando como resultado la variabilidad. En la metafase 1, los cromosomas se ordenan como cromosomas dobles sobre la zona ecuatorial y se diferencia de la metafase mitótica en que aquí los cromosomas que se ubican en el ecuador son pares homólogos unidos. En la anafase 1 se produce la separación de cromosomas homólogos o unidos, desplazándose íntegramente un cromosoma hacia un polo y el otro hacia el otro polo opuesto. No hay división de centrómero y de este modo se produce la reducción en el número de cromosomas. En la telofase 1 no se diferencia de la telofase mitótica. Antes de iniciarse la segunda meiosis, se produce entre ambas un corto periodo de separación llamado intercinesis, que no es lo mismo que decir interfase. La meiosis 2 comprende en casi todos sus detalles las fases que se observan en una mitosis. Al finalizar la meiosis 2, se producen las 4 células haploides, es decir, células que contienen la mitad del contenido cromosómico de la madre. Para el caso de la gametogénesis, es importante reconocer que este proceso de obtención de células sexuales o gametos comprende la espermatogénesis y la ovogénesis. La espermatogénesis sirve para obtener las células sexuales masculinas y la ovogénesis para obtener células sexuales femeninas. A través de este gráfico podemos ir analizando qué es lo que sucede en ambos procesos, tanto en la espermatogénesis como en la ovogénesis. La célula germinal en la espermatogénesis se denomina espermatocito de primer orden y la célula germinal en la ovogénesis se denomina ovocito de primer orden. Comienza entonces la primera etapa o división meiótica en la cual se reduce el material cromosómico, tal como lo habíamos especificado en la meiosis. Recordemos que en la gametogénesis, tanto espermatogénesis y ovogénesis, la meiosis está presente, por lo tanto se cumplen las mismas fases. Al final de la división meiótica 2, en el caso de la espermatogénesis, el resultado van a ser los 4 espermatozoides o las 4 células haploides. Todas 4 van a madurar. En el caso de la ovogénesis, el resultado de la segunda división meiótica van a ser 4 células, de las cuales solamente una va a madurar. Esta célula sexual madura va a tomar el nombre de óvulo y las otras 3 células inmaduras van a tomar el nombre de cuerpos polares. Y para concluir, debo destacar la importancia biológica entonces de estos procesos que se han descrito, en donde se deduce que la meiosis consigue que las células sexuales contengan la mitad del patrimonio cromosómico de las células somáticas. Estas son haploides. En la meiosis se produce el entrecruzamiento o crossing over que permite el intercambio genético entre cromátidas sinapsadas. Propicia la variabilidad de las especies. Una vez que se realiza la fecundación, se unen los gametos sumando sus cromosomas, restableciéndose así el número cromosómico original. La recombinación de cromosomas paternos y maternos se traduce en que 2 gametos, aunque provengan de un mismo progenitor,
no son idénticos en cuanto a su información genética. Por esta razón, en una misma familia, los hermanos son diferentes. Finalmente, la meiosis es el proceso de división celular que se aplica en la gametogénesis. Más detalles sobre este tema tratado los van a encontrar en su texto base, Biología Humana. Los invito a informarme sobre las dudas que tengan al respecto. Les agradezco por su atención y muchas gracias. Hasta pronto.